seguimos teniendo la suerte de poder disfrutar de estas charlas azules en estos espacios azules, estos espacios que nos ofrecen la Fundación El Gancho Infantil. Y hoy estoy con dos mujeres poderosas. Hoy vamos a tratar el trastorno límite de la personalidad y para ellos tenemos a alguien diagnosticada de este trastorno límite de la personalidad y a la doctora, nuestra psiquiatra. Dos mujeres poderosas, ambas reconocen estar hoy aquí nerviosas por charlar conmigo, que ya vaya a ver lo fácil que es esto. Son Marina y Ana. Os las presento. Marina se llama Marina Moreno Sánchez, tiene 21 años, está diagnosticada desde los 19, es estudiante de veterinaria en la Universidad de Córdoba y le encanta pasar tiempo con sus amigos, la música, la lectura, los videojuegos. En un ratito la vamos a conocer mucho y mejor. Y Ana, Ana Bravo, psiquiatra del equipo de salud mental de Camas en el Hospital Virgen Macarena y terapeuta de la terapia dialéctico-conductual, y ellas ya llevan ventaja porque se conocen. Ana es la psiquiatra de Marina, ellas llevan mucho tiempo trabajando juntas, ellas ya han hablado de esto mucho y hoy nosotros nos vamos a sumar un poquito para acercarnos, para entenderlo y para normalizarlo. Marina, empiezo contigo, dime cómo de nerviosa estás, porque no hay motivos ninguno, y después te voy a pedir que me resumas un poquito cuál es tu historia para que sepamos de dónde partimos. Vale. Pues yo empecé en la unidad de salud mental de infantil de aquí del Virgen del Rocío en 2018, entré por primera vez y yo de primera fui diagnosticada con una depresión, trastorno depresivo ansioso, que lo que pasó que a lo largo de los años esos síntomas iban variando y algunos que se correspondían con lo que es una depresión y con lo que es la ansiedad y otros que ya fluctuaban entre otros posibles trastornos, pero mi diagnóstico nunca cambiaba. Entonces, tras 5 o 6 años casi con un mismo diagnóstico y viendo que los síntomas no tenían nada que ver con los del principio, empezamos a buscar ayuda por otra fuente, ya que veíamos que no se encasillaba ni el tratamiento ni el diagnóstico con el problema que yo tenía. Marina, ¿cómo se define el trastorno límite de la personalidad? ¿Cómo se define, doctora? Pues en el trastorno límite de personalidad lo que tenemos son pacientes con emociones más intensas y más duraderas que en el resto de personas. Y eso es lo que suele llevar es a, bueno, pues a las personas a tratar de calmar esas emociones a través de conductas. No sé si tú, Marina, puedes... Sí, claro, al final es un trastorno en el que tú no sientes ni percibes como el resto de los demás lo haces, con una intensidad y con una durabilidad que no es comparable. Entonces, claro, en el día a día y a la hora de llevarlo, pues entiendes que el mundo no comprende cómo tú gestionas, cómo tú sientes o cómo tú entiendes. ¿En qué te afecta eso en tu día a día, Marina, a ti? Pues me afecta desde que me levanto hasta que me acuesto, porque para empezar, pues yo no puedo tener el mismo tipo de relaciones sociales que tiene una persona que no padece este trastorno. Te limita mucho a la hora de tener amistades, a la hora de tener una pareja, la relación con mis familiares. También influye mucho en el tema de los estudios, se puede, pero es más complicado que para los demás el llevar para adelante pues, estudios superiores. Entonces, claro, el punto es aprender a una serie de pautas para aprender a manejarlo con ellos, pero también tienes que ser consciente de que es algo que te va a estar afectando desde que te levantas hasta que te acuestes. Ana, ¿es habitual que el diagnóstico llegue tarde porque se confunda con otro trastorno, con alguna otra cosa? Sí, como ha explicado Marina al principio, pues hay veces que hay síntomas como pueden ser los síntomas depresivos o ansiosos que puedan estar en otro tipo de trastornos, y lo que pasa habitualmente es que las personas que tienen inestabilidad emocional, y hemos dicho que tienen emociones muy intensas, empiezan a desarrollar conductas para calmarlas, y algunas pueden ser pues que tengan que ver con la regulación de la alimentación, ¿no? Y entonces a veces pues nos focalizamos mucho en el tema alimentario y pensamos que hay un trastorno de la conducta alimentaria, o en el consumo de tóxicos y pensamos que es un problema de consumo de tóxicos. Entonces a veces es un poco difícil, o la ideación suicida, que es uno de los síntomas también cardinales, que es comórbido con las depresiones y demás, y entonces a veces es un poquito complejo llegar al diagnóstico. Me habláis las dos, me contáis las dos de una forma diferente de sentir y de gestionar emociones. Ponerme algún ejemplo, por ejemplo,
un enfado, una decepción. Contadme algún caso en el que entendamos cómo de grande o de diferente es esa gestión de la emoción a una gestión más habitual. ¿Dónde estarían las alarmas? Claro, pues sobre todo al principio es complicado aprender a detectarla, pero con el paso del tiempo ya vas un poco con pies de plomo, ya te vas conociendo a ti mismo y ya vas sabiendo qué tipo de cosas son las que a ti te van a alertar. Entonces, un enfado, un enfado con alguien que quieras mucho, con una persona cercana, un padre, un amigo, una posible, por ejemplo, ruptura o separación de pareja, una muerte de un familiar. Hay eventos que, sabes, que a cualquier otra persona pues le van a afectar de X forma, pero a ti no te va a afectar igual. Lo que para ti es un enfado con alguien, te dura un par de horas, luego haces las paces y todo muy bien, pues yo voy a estar 3 días. Y no es que vaya a estar 3 días solo dándole vueltas, es que voy a estar 3 días aplicando a mí misma conductas que no son las adecuadas para poder lidiar con el dolor emocional que a mí me causa ese enfado. ¿Cómo fue entonces de duro o de difícil que tardase el diagnóstico? Esos 4 o 5 años en los que parecía otra cosa, pero no daban con el diagnóstico de trastorno del límite de personalidad. ¿Cómo fueron para ti, Marina? Pues fueron muy complicados, porque eso te aparecen una serie de conductas disfuncionales con las que son muy complicadas de lidiar y sobre todo pues pasas por diferentes psicólogos, pasas por diferentes psiquiatras y el que al final todos te digan lo mismo y es no sé qué es lo que te pasa, no te puedo ayudar, es demoledor, sobre todo con una persona tan joven. Que claro, a ti ya te tachan y te ponen el estigma de tienes a lo mejor 17, 16, 18 años, yo no sé lo que te pasa, tú vas a tener una depresión de por vida y a ti nadie te va a poder ayudar. Y eso es una sentencia. A ti nadie te va a poder ayudar. Ojo a esa frase, porque llegó ese alguien. Llegaste a Ana. Sí. Y ahí cambia la cosa. Cuando llegas a Ana, ¿qué ocurre? Pues me diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad. Yo tenía una vaga idea de lo que tenía. Y bueno, eso, fui con esa sospecha, ya que una amiga muy cercana se lo diagnosticaron y era lo típico de, eres la única persona que me entiende, eres la única persona que me entiende, eres la única persona que me entiende, oye, pues míratelo porque lo mismo es tal. Y efectivamente era tal. Ana, la importancia del tratamiento, ahora vamos a hablar de ella, pero la del diagnóstico, la importancia de dar con el diagnóstico es como que abre una puerta que da a un lugar de tranquilidad, por lo menos hay un camino que recorrer. Entiendo que es clave. Claro, y a la persona además le da una explicación a por qué sus emociones son más intensas que el resto de personas, ¿no? O por qué reacciona así, porque muchas veces nos quedamos más en lo que son las conductas, que hay muchas conductas que son graves, ¿no? Conductas autolesivas o, como ya he dicho, conductas que me hacen daño, ¿no? Conductas dañinas. Y el entender por qué lo está haciendo así la persona y el entender que se trata de, pues eso, a nivel técnico decimos de regulación emocional, pero son emociones mucho más intensas y duraderas, a las personas les alivia. Yo uso siempre un ejemplo para transmitirlo a los pacientes y a los familiares, y es que pues, el mundo emocional de una persona con trastorno de inestabilidad emocional es como el motor de un Porsche, ¿no? Que ellos van montados en un mundo emocional de un Porsche y las personas que no tenemos TLP, pues en un Golf, que yo pues tengo tiempo para frenar, para acelerar, Y la persona que tiene un mundo emocional de un Porsche, pues con pequeñas cosas, estímulos que vengan de fuera o de dentro, se acelera mucho, mucho más, es mucho más sensible y bueno, pues somos capaces, terapeutas con mucho esfuerzo, que lo ha dicho Marina, que eso me parece importante, que no es fácil, pero con mucho esfuerzo y bueno, pues yo lo digo siempre, pues somos como profesores de conducción, donde te vamos a enseñar herramientas para manejar ese mundo emocional que es más intenso, porque la gente que tienes alrededor normalmente va montado en un Golf y te da las técnicas y te intenta ayudar con las técnicas que ellos conocen y también a veces, si no se hace bien el diagnóstico, a veces los terapeutas también tendemos a dar las técnicas de las personas que van montados en un Golf, ¿no? Entonces es importante transmitir que necesitan pues herramientas especiales, que son las que trabajamos en consulta. Me parecía tu trabajo maravilloso cuando
Creía que eras psiquiatra de salud mental. Ah, sí. Ahora encima enseñas a conducir Porsche, o sea que me parece maravilloso lo que haces. Ana, ¿cuál es el tratamiento? Una vez que está diagnosticado el TLP, ¿cuál es el tratamiento? Pues, a ver, el tratamiento cardinal del TLP es la psicoterapia, es verdad que soy psiquiatra, pero también soy entrenadora de habilidades, terapeuta, y es fundamental la psicoterapia. También usamos fármacos, pero es verdad que los fármacos sirven un poco para, es de un papel secundario para regular algunos síntomas, pero que muchas veces son necesarios, ¿no? Pues hay problemas de sueño graves. Sí, o sea, es verdad que el tema de los fármacos es complicado porque además siendo joven te limita un montón. Yo, por ejemplo, sí que he tenido muchos problemas con el tema de fármacos porque, pues, por ejemplo, por ambiente social, pues no puedes beber, que es algo que está muy normalizado con ciertos fármacos, o, por ejemplo, fármacos que te ayudan a conciliar el sueño, porque el sueño normalmente en el trastorno límite es uno de los mayores puntos a tratar. Pues con este tipo de medicación, a lo mejor a la hora de llevar unos estudios en los cuales tienes que madrugar o tienes que permanecer muchas horas despierta, también cuesta un montón. Entonces es verdad que es completamente necesaria, por lo menos bajo mi opinión y sobre todo a los inicios del tratamiento. Total. Pero también es verdad que hay que tener mucho cuidado con ella y estar totalmente vigilándola, modificándola y controlándola. Os lanzo la pregunta a las dos. Casi que ligado al TLP está el miedo al abandono. ¿Por qué están tan cerquitas esas dos cosas? ¿Por qué el miedo al abandono está tan presente? Pues porque al final es uno de los puntos calientes, por así decirlo, que sabes que te puede desembocar en una crisis. O sea, normalmente el TLP, uno de los factores por los que se llega a desarrollar es por abandono, negligencia o abusos durante la infancia o la edad temprana. Entonces, claro, si eso es uno de los factores que te ha llevado a tener esta enfermedad, sumado a que sientes las emociones por 1000, tú sabes que en el momento en el que una persona importante de tu vida te abandone, va a desembocar en una crisis brutal. Ana, hablaba Marina de ese abandono que ha podido desencadenar el trastorno, pero ¿tiene base genética también? Es una conjunción. Hay alguna base, digamos que nosotros le llamamos eso vulnerabilidad biológica, ¿no? Hay una vulnerabilidad biológica que no es suficiente para una predisposición a, ¿no? Exactamente, que no es suficiente, o una base temperamental, y luego pues hay experiencias tempranas que asociadas a la infancia. Vuelvo otra vez al ejemplo del Porsche, ¿no? Pues que a veces... Te lo agradecemos, porque es muy gráfico, la verdad que se entiende. Claro, pero es que un poco, yo también lo uso para desculpabilizar un poco a las personas que están alrededor, porque si yo a una persona que tiene el mundo emocional, ¿no?, esa vulnerabilidad de base, le estoy señalando que no es normal que reaccione así, eso se queda ahí dentro, ¿no? O sea, si estoy analizándolo bajo lo que yo siento que voy montado en un Golf y te digo que uses tal técnica y no te sirve, ¿no? Y entonces muchas veces esto que lleva, que son muchos años, que a lo mejor las personas lo pueden hacer con la mejor intención del mundo, pero hay veces que se queda ahí, más añadido experiencias pues traumáticas que ocurren en la vida de las personas, ¿no?, tanto dentro de la familia como fuera. En la fase de los colegios, institutos, ahí hay una base también que hace que esta sensación de no me van a querer o no soy suficiente, que muchas veces está ahí de base, pues vaya creciendo. Y como lo ha explicado muy bien Marina, ¿no?, experiencias, yo siempre digo, una realidad pasada, se activa de nuevo con una realidad actual y suma, ¿no? Suma además, si ya decimos, como lo ha dicho, una reacción de por 1000 ya de base, además lo anterior, ¿no? Y a veces eso es lo que hace que las personas de alrededor no puedan entender esa reacción emocional. De eso un poco bastante también estas charlas azules, de que se sientan identificados, identificadas personas que nos están viendo ahora mismo y que pueden decir, uy, creo que de lo que están hablando se parece mucho a lo que me ocurre a mí y quizás no estoy diagnosticado y por aquí van los tiros. Personas que ya estarán diagnosticadas, que se están sintiendo identificadas, pero también el entorno. Padres, familiares, amigos. Hacer didáctica con esto creo que funciona no solamente para la persona diagnosticada, sino para el entorno. ¿Cómo de importante es que el entorno
también sea consciente, tenga herramientas, sepa que hay un Porsche en casa. Exactamente, eso es como lo vives tú, Marina. ¿Lo puedo...? Sí, las dos, las lanzo a las dos. Bueno, pues eso, para empezar te vas a dar cuenta de que tienes un Porsche en casa con cosas del día a día, en que tu hijo no reacciona igual ante ciertas emociones que como reaccionarías tú, por ejemplo, la reacciona de una forma mucho más intensa. Y luego otro momento crucial en el que te vas a dar cuenta que tienes el Porsche es cuando veas que tu hijo tiene una crisis. Son momentos muy claves, muy puntuales, vas a ver que no está siguiendo pautas de una persona normal, no se comporta como una persona normal, no es capaz de regularse emocionalmente como se regula cualquier otra persona, y ahí es cuando te vas a dar cuenta de que puede ser que lo que tenga es un posible trastorno de regulación emocional. Aunque supongo que cada crisis será personal, distinta y diferente, por intentar identificarlas. ¿Cómo era la crisis en tu caso, por ejemplo, Marina? Pues bueno, hay, como bien dices, cada crisis es totalmente diferente, pero sí que hay muchas pautas que se repiten. Una de las más claras es la ideación suicida, lo cual quiero aclarar que no significa que alguien se vaya a suicidar, y también por tranquilizar a los padres, de forma inminente, pero es verdad que la ideación suicida crece mucho y suele llegar a comportamientos autolesivos, diferentes formas y tal, pero suele haber bastantes comportamientos autolesivos, muchos pensamientos de tanto de poner en juego ya no solo tu vida, sino tu salud, incluso pensamientos de es que me lo merezco, es que yo no soy buena persona, es que yo no me merezco tal, yo no valgo para... También son importantes, y sobre todo una capacidad de no poder regularte tremenda, de que pasa un día y dos y tres y ves que sigues estando exactamente igual y ves que el resto del mundo se extraña, ¿no?, de que haya pasado tanto tiempo y sigas con la misma intensidad, ¿no?, de la emoción. Y eso, y sobre todo la incapacidad, ¿no?, y la frustración de no poder llegar a estar mejor. Tengo entendido, Marina, que en tu caso tú fuiste la que pediste ayuda. Sí. En los casos en los que podemos reconocer que un hijo, que una hija puede tener TLP pero no pide ayuda, ¿cómo se reacciona en esos casos? ¿Cómo se convence o se intenta acompañar para estar en manos de profesionales, Ana? Hombre, si lo que quiero es convencer a mi hijo, a un allegado, de que busque ayuda, yo siempre a los padres les recomiendo pues hablar en primera persona, ¿no? Es decir, yo como padre, ¿no?, qué es lo que siento y las dificultades que yo tengo para aceptar y de qué forma me está afectando a mí, para hacer, no sé, ser consciente de la otra persona de los sufrimientos generalizados. Y hay muchas veces que eso nos ayuda a conectar o al paciente, ¿no?, a ser consciente y a buscar ayuda. Muchas veces puedo preguntar también a algún profesional. Yo eso también lo he vivido alguna vez, que he atendido a los padres hasta que ha venido la persona. O sea, primero han ido los padres Sí. a terapia y después ya han conseguido... Sí, han pedido y algunas veces han venido y otras veces no han venido, pero algunas veces, bueno, pues usando esto, ¿no? Es decir, pues yo me siento así cuando te veo sufrir, ¿no? Es decir, pues cuando te veo que aparece ideación suicida, yo tengo mucho miedo, me preocupo por ti, me gustaría que fueses a terapia, ¿no? En primera persona, no desde el tienes que, sino el decir, pues así es como me siento cuando estoy a tu lado. Marina, en esas crisis tuyas, ¿cómo de crucial ha sido el papel de tus familiares, de tu entorno? Pues el entorno debe de estar siempre informado de que esto puede pasar. También con el tiempo es responsabilidad tuya saber cuándo van viniendo. Es verdad que puede que haya una crisis que te venga de sopetón, nos ha pasado a todos, alguna sobrevenida que a todos nos ha desregulado, pero ya digo, con el tiempo te las vas viendo venir, y una vez te las vas viendo venir es conveniente ir diciendo, oye, pues hoy me estoy sintiendo muy mal, me estoy sintiendo cada vez peor, oye, podemos hablar, oye, ¿te importa que charlemos un rato? O incluso con los padres, ¿no?, amigos, familiares, quien sea, ir como preparando el terreno, que ellos también sean conscientes de que si le estás diciendo eso no es por gusto, es porque de verdad hay algo detrás, que necesitan ayuda, y a veces puedes prevenir una crisis simplemente hablando con alguien que te está pidiendo, oye, podemos charlar, me siento triste,
Y una vez llega el punto álgido y está sumido completamente en la crisis, hay ciertas cosas que no se deben decir y sobre todo la persona que quiera ayudar o que esté en ese momento que tenga claro que el paciente va a decir cosas que no piensa realmente, va a actuar de una forma en la que cuando esté regulado emocionalmente no lo haría, va a decir cosas de las que se puede incluso arrepentir. Debe ser consciente que esa persona ahora mismo no tiene ningún control sobre su emoción y ayudar en base a eso. Ese entorno, ese familiar tiene que ser consciente de que va a escuchar cosas que el paciente no piensa. Sí, es como... Pero le quiero dar la vuelta, Ana. ¿Qué es lo que no tiene que escuchar el paciente en ningún momento? Ese entorno, ¿qué es lo que no debe decir? Porque va a conseguir, creo que lo contrario de lo que pretende, ¿no? No digas tranquilízate. Por favor, no funciona, ¿no? No funciona. Por lo que sea, no funciona. No va. Un tranquilízate, no. O sea, ya sé que no me puedo tranquilizar, me gustaría estar tranquila y no puedo. Tampoco es agradable escuchar cosas que le resten importancia, ¿no? El no te pongas así porque no es para tanto. No entiendo cómo esa tontería te ha hecho ponerte así. Cálmate porque estás dando el espectáculo. No es normal, sobre todo la palabra normal, el no es normal que actúes así, no es normal que pienses así, ese tipo de frases, aparte de que son inadecuadas en una crisis, pueden hasta llegar a empeorarla. Ana, asientes a todo lo que estás diciendo, Marina. Yo le digo. No funciona, por lo que sea. No funciona. La terapia va por otro lado. Tranquilízate, no es para tanto, no es buena idea. No, yo le digo a los padres a veces, bueno, hay una guía en el Gregorio Marañón que vienen con técnicas muy prácticas. Esto está descargable en internet. Le mandamos de aquí un saludo a Gregorio Marañón. No, al hospital. Conmigo han tenido la delicadeza de salvarme la vida últimamente. A partir de la página 84, que ya me lo sé, vienen técnicas para los familiares. Y ahí hay una que es muy buena, que es, en estos casos, es hacer la técnica esponja, que es acoger todo lo que venga sin juzgarlo y sin reaccionar y luego soltarlo cuando también se muy pueda, complicado. ¿no? Eso es verdad que muchas veces, y lo que le pasa a muchos padres es que han vivido situaciones muy complicadas, y entonces mezclamos que la persona no se puede regular emocionalmente y al allegado, sobre todo los padres, bueno, pues sienten mucho miedo y a veces el hecho de cálmate y no te sientas así tiene que ver con que yo tengo miedo a que esto acabe en una crisis suicida y no quiero que pase, ¿no? Entonces aceptar que estamos en mitad de una crisis es mucho más útil que hacer como que... No, sí, claro que es desde la buena intención, claro que todos queremos que te tranquilices, pero igual hay que conseguirlo de otra manera. De eso va también la charla azul, Ana. Que este viaje es del paciente y su entorno. Las herramientas tienen que estar ahí a disposición de todo el entorno del paciente porque es necesario para acompañar al paciente entenderlo, ¿no? ¿Cómo de fundamental es aceptar el trastorno, Marina? Decir, oye, estoy diagnosticada de este TLP, lo asumo, conozco que está en las circunstancias, a partir de ahí trabajar. ¿Cómo de importante crees que es para ti ese paso de aceptación? Para alguien que esté diagnosticado y quiera intentar llevar una vida lo más normal posible es crucial, básicamente porque aceptarlo es aceptar que tu vida nunca va a poder ser como la de una persona normal. Perdona, como la de otra persona, ¿no? Perdón, sí, ¿No? total. Pero esto, Sí, con sí. TLP, sin TLP, Bueno, tu vida no pues puede ser decir- nunca como la de otra persona porque somos todos Sí, diferentes. pero es verdad que tienes que ser consciente de que probablemente nunca vas a poder sentir las emociones ni vivirlas como una persona que no lo padezca el TLP. Entonces, tienes que jugar tu vida y tus cartas en función a ello. Y ser consciente de lo que te pasa es fundamental, porque siendo consciente asumes que tienes que aprender ciertas técnicas, que tienes que hablar de ciertos temas con tus familiares, con tus amigos, que también te tienes que cuidar a ti mismo de situaciones que te puedan poner en riesgo. Entonces, bueno, también ser consciente que incluso necesites en algún momento medicación. Claro, ser consciente es el primer paso para una normalización de tu vida. Ana, ¿qué daño, y lo estamos viviendo en cada charla, qué daño el concepto ese de normalidad, que en cuanto tenemos alguna peculiaridad nos hace sentirnos como fuera de un todo, y lo que estamos viendo es que lo más normal es ser distintos, ser diferentes, cada uno
ser conscientes de cómo somos y a partir de esa autoconciencia empezar a trabajar en una dirección o en otra. Pero qué daño lo de la normalidad, esa falsa normalidad que no sé ni si existe. Totalmente, además una frase que escucho mucho en consulta y sobre todo los pacientes con trastorno de inestabilidad emocional, justo por lo que ha dicho Marina, ¿no? Es que no es normal esta reacción. Y yo siempre digo lo mismo, yo no conozco a nadie normal. Claro, es así. Pero bueno, en ese sentido es cierto, bueno, es cierto que dice Marina que la dificultad está en ver que tu mundo emocional es distinto que el del resto, ¿no? Y yo quería decir que aquí se nota, claro, yo estoy escuchando a Marina y digo, se nota el trabajo que hace diario Marina, que eso ella no lo ha nombrado, ¿no? Cuando ha dicho tienes que estar muy atento, tienes que evitar las situaciones y bueno, que es verdad que es un trabajo de monitorizar y de estar continuamente preguntándote dónde estoy. Y eso es verdad que ha requerido muchísimo esfuerzo y ahí Marina ha ido adquiriendo muchas habilidades, ¿no? Y entonces eso es lo que, ¿no? Porque muchas veces voy a ser normal, voy a conseguir, ¿no? Voy a conseguir curarme, voy a conseguir, pues con muchísimo esfuerzo y mucho entrenamiento, porque en parte de nosotros hacemos mucho entrenamiento de estas técnicas, yo sí que voy a ser capaz de identificar a tiempo dónde estoy y qué cosas me ayudan y qué cosas no, y cómo pedirlas a mi ambiente, ¿no? a mi entorno, y ahí conseguir muchas cosas. Ha utilizado el verbo curarme, el verbo curarse. ¿Tiene cura? ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo? ¿Es algo con lo que se acepta y se vive trabajando con ello? ¿O hay un momento en el que puede desaparecer el TLP? A ver, yo siempre digo a la gente que el TLP en realidad es una conjunción de síntomas, ¿no? Y muchos de esos criterios diagnósticos tienen que ver con cómo manejo yo esas emociones tan intensas. Y si yo voy aprendiendo técnicas distintas que no me hacen tanto daño, baja bastante esa vulnerabilidad emocional y además desaparecen algunas de esas conductas que están dentro de los criterios. Entonces, sí que yo siempre digo, uno puede dejar de cumplir criterios diagnósticos. Entonces tienes un estilo de inestabilidad emocional que tienen muchos artistas, mucha gente que nosotros admiramos, ¿no? Entonces, ¿qué cree que me ha molestado? ¿Lo de inestabilidad emocional o lo de artista? De artista. ¿Qué es lo que cree que me ha molestado? No, de artista. Pero es verdad que son personas muy creativas y hay muchísimos artistas que tienen ese estilo de inestabilidad emocional, con un mundo emocional muy rico. Y eso es a lo que buscamos en terapia. Hay un libro que también Marina se leyó, una de las pocas pacientes que vino. No es lo del Marañón, no es la guía del Marañón. No, Hay 84, venga, recuérdenlo, de ahí no adelante. Este libro es... Dolores Redondo, se llama Diamantes en Bruto, lo recomiendo un montón, además tiene una segunda parte si te quedas con ganas de más, y es un libro genial, tanto para gente que tenga el trastorno como para familiares. ¿Trata directamente el trastorno? Trata el trastorno directamente, tiene testimonios de pacientes, luego Dolores Redondo ya es una psiquiatra. Mosquera, pero bueno. Ay, pero bueno, sí, pero es Dolores Mosquera. Sí. Dolores Mosquera, ¿no? Sí. Diamante en bruto. Lo repetimos otra vez mejor. No, ¿qué pasa? Si estamos charlando, nos podemos equivocar, no pasa nada, si no nos tengan en cuenta. Querida Dolores Mosquera, no nos lo tengan en cuenta, estamos recomendando el libro y todo. Sí, pues ella es psiquiatra y tiene todo, tiene testimonios, tiene también pautas para los padres, tiene también, pues eso, no consejos, pero sí trata el tema con gente que lo tenga diagnosticado y está muy bien. A mí me encanta el título, ¿no? Porque son diamantes en bruto. Es decir, que cuando yo trabajo mucho esta inestabilidad emocional, pues le bajo puliendo y vas haciendo todo a personas pues que pueden brillar. Bueno, que brillan, que sin lugar a dudas brillan. Marina, Ana, muchas gracias a las dos. Ana, te voy a preguntar si crees que se nos está quedando algo en el tintero, algo por decir del TLP. Hombre, hay muchas cosas. Supongo que podríamos estar aquí horas y horas, pero algo que creas que es imprescindible que digamos. Perdona, yo creo que quizás lo más importante es transmitir, bueno, pues a las personas que tienen esta inestabilidad emocional que aunque sea dura la terapia, ¿no?
es posible mejorar muchos aspectos, y eso es que hay terapias y técnicas que ayudan. Me dice Ana que es dura la terapia, pero os voy a contar una cosa, a lo mejor se enfadan conmigo las dos, espero que no. Antes de empezar estaban cada una en una puntísima del sofá y Marina se ha ido poniendo como cada vez más cerquita de Ana. Te da seguridad hasta con Ana aquí, así que la terapeuta, no sé si la terapia es dura, pero la terapeuta le da mucha tranquilidad a Marina. Sí. Y os voy a hacer otra confesión. Mientras preparábamos cámaras y todo para esta charla, estaban buscando huecos, mañana o pasado, ¿cuándo nos vemos? Entonces, dice Ana, la terapia es dura, entiendo, no sé si en el principio o en algún momento, pero también es muy práctica, porque veo como que estás cómoda ahí. Sí, es práctica, te ayuda a lidiar con tu vida. Básicamente, sin hacer terapia no es posible conseguir ese tipo de pauta para poder no regularte, pero sí para poder llevar a cabo una vida lo más sencillo, lo más asequible posible a tu inestabilidad emocional. Entonces es muy importante. ¿Las crisis siempre te las ves venir? Quiero decir, pues tienes una ruptura sentimental, pues igual te hueles que puede... Esa gestión, que algo hay. Claro, o la muerte, decías antes, la muerte de un familiar cercano. Bueno, pues aquí, esto no es un toquecito al porche, esto es que le hemos pisado a fondo, veremos a ver a cuánto nos ponemos, ¿no? ¿Siempre te la ves venir o puede que haya algún a priori pequeño detalle o pequeño hecho en tu día a día que acabe desencadenando una crisis? Sí, sobre todo las personas con TLP percibimos muchas veces los pequeños detalles de una forma que no lo perciben los demás. Por ejemplo, imagínate que vas a quedar con un amigo, que ese amigo pues, le surge lo que sea y te cancela el plan. Para ti eso va a ser una crisis. No tiene por qué, pero es un posible desencadenante de crisis. Entonces, claro, sabes que es algo que te puede desencadenar una crisis. ¿Por qué? Porque te provoca un miedo al abandono, el cual tú ya sabes que te lo va a generar, pero tú no sabías que ese día ese amigo te iba a dejar tirado, o tú no sabías que ese día en la facultad te iba a salir mal la práctica y te ibas a frustrar un montón y no sirves para nada y me encierro en mi casa a llorar porque no merezco nada. Entonces, tú sabes qué cosas son las que te activan, pero tampoco sabes cuándo te van a llegar. Pues ahora te voy a pedir, Marina, que no mires ni a Ana ni a mí tampoco. Mira, te voy a pedir que mires a esa cámara y que le lancen un mensaje a quien nos pueda estar escuchando que ya esté diagnosticado de TLP o que no lo esté todavía, pero crea haberse reconocido muchas de las cosas que tú nos has estado contando, o incluso a los familiares, al entorno. Lanza el mensaje que quieras porque estamos deseando escucharte. Vale, pues para empezar, para las personas que tengan este trastorno y que hayan pedido ayuda o no lo sepan, que la pidan, que de verdad parece que no, pero van a notar una mejoría, van a ver cómo se les hace mucho más fácil el día a día y que es totalmente necesario. A familiares y amigos, por favor, que estén ahí, que esto no es fácil, que es algo muy complicado, pero que ellos son fundamentales para que nosotros podamos continuar nuestro día a día y que nosotros también tenemos derecho a llevar una vida lo más normal posible y una vida lo más tranquila posible. Y por último también me gustaría decir que debido a que he estado tantos años en la salud pública, que se hacen falta medios, que no tenemos los medios suficientes, que es necesario invertir más apoyo, que no puede ser que estés 6 meses esperando una revisión psiquiátrica con medicación de por medio. Así que por favor que se invierta más en la pública, que se necesitan psicólogos y psiquiatras. Pues mensaje perfecto para cerrar, emocional, empático y encima reivindicativo, al que nos sumamos, ¿no, Ana? Nos sumamos, hombre, por supuesto, a ese apoyo a la sanidad pública. Acepto más coterapeutas en los grupos de regulación emocional, por favor. Y a los amigos del entorno, si tienen que morirse, se mueren ustedes. Intenten evitarlo, pero lo entendemos que se tengan que morir y ya gestionaremos esa emoción. Pero no cancela planes, hombre, no cancela planes, que ese era coraje. Lo de la muerte lo podemos entender, pero no cancela planes, no tengáis más malaje. Hoy TLP, trastorno límite de la personalidad, inestabilidad de la personalidad, hoy con Ana, con Marina y con Ana. Gracias a las dos, decidme que hemos terminado menos nerviosa que al principio. Hombre, gracias Manu, sí, que la has hecho muy fácil. Hombre, Manu. Bueno, pues mira, nos siguen saliendo bien estas charlas. Hombre. Hasta la próxima.